Brian propuso que el hospital debería ser accesible a pie, ya que inesperadamente ayudó a Francis a salir del coche. En medio de estas circunstancias imprevistas, me encontré en el asiento del pasajero mientras Brian tomaba el volante. Hemos hecho las paces con papá y nos vamos de viaje a Florida, solo los 4, declaró mientras partíamos. Esta revelación me dejó momentáneamente sin palabras, lidiando con el abrupto cambio de planes. La voz ronca de Francis me devolvió a la realidad. En ese momento, mi única preocupación era asegurarme de que ella llegara al hospital sana y salva. Rápidamente llamé a un taxi para ella. Dentro del taxi, una llama de amargura se encendió hacia Brian y su madre por su aparente desprecio hacia nuestra familia. Silenciosamente, me prometí encontrar una forma de saldar cuentas por sus acciones. Soy Lauren, una mujer de 40 años casada con Brian, quien tiene 42 y trabaja en una oficina. Nuestra hija, Francis, de 11 años, prefiere el consuelo de sus libros en momentos de tranquilidad. Mi trabajo limita mi vida social, ya que siempre he priorizado mi carrera sobre socializar. Sin embargo, a los 31 años, asistí a un evento de emparejamiento con una amiga, donde conocí a Brian. Habló de su dedicación al trabajo, lo que le había hecho perder oportunidades personales. Sentimos una conexión instantánea. Comenzamos a salir rápidamente y eventualmente nos casamos, dando la bienvenida a Francis a nuestras vidas. Las cosas cambiaron cuando Brian anunció de repente que su madre se mudaría con nosotros. Me quedé en shock por esta decisión inesperada, especialmente considerando mi deseo de privacidad y espacio dentro de nuestra familia. Los padres de Brian habían tenido un desacuerdo, lo que llevó a su madre a buscar refugio con nosotros. Estaba reacia a este arreglo, preocupada por cómo afectaría la dinámica familiar. Cuando expresé mis preocupaciones, Brian pareció ofenderse, interpretando mi vacilación como una aversión a vivir con su madre. Temiendo su reacción, guardé mis dudas para mí. En medio del tumulto de estas dinámicas familiares, me enfrenté al desafío de mantener la paz en nuestro hogar mientras manejaba la llegada inesperada de la madre de Brian y los eventos que ponían a prueba la fortaleza de nuestra familia. Brian afirmó que no debía discutir, instruyéndome con confianza a preparar una habitación para su madre. Sin embargo, nuestra situación de vivienda era complicada. Como inquilinos, agregar otra persona a nuestro contrato de arrendamiento requería la aprobación del propietario, un proceso que necesitaba navegar, ya que recibía beneficios de vivienda a través de mi trabajo. Además, nuestro apartamento solo tenía 3 habitaciones, una para Francis, una para nosotros y sin espacio extra. A pesar de estas limitaciones, Brian sugirió, sin mucha consideración, que moviéramos el área de estudio de Francis a la sala. Justificó esto afirmando que nos ayudaría a supervisar mejor su tarea, argumentando que un niño de escuela primaria no necesitaba una habitación privada. Esta sorprendente propuesta me dejó incrédula. ¿Cómo podía él priorizar la comodidad de su madre sobre las necesidades de nuestra hija? La falta de respuesta de Brian a mis objeciones, que planteé repetidamente, me frustraba profundamente. Cuando Francis regresó a casa, él rápidamente le informó que tendría que desocupar su habitación para su abuela. Mientras comenzaba a mover sus pertenencias, sentí una mezcla de tristeza y creciente resentimiento hacia Brian. Recientemente, él había estado descuidando las tareas del hogar y las contribuciones financieras, llegando a casa tarde con frecuencia. Había tolerado su comportamiento por el bien de Francis, pero sus últimas acciones se sentían como la gota que colmó el vaso. Al llegar mi suegra, ella expresó inmediatamente su insatisfacción con nuestros arreglos de vivienda, lo suficientemente alto para que los vecinos pudieran oír, dejándome en una posición incómoda. Había confirmado con la administración de la propiedad que su estadía no requería procedimientos formales, solo una notificación, con la esperanza de que su visita sería corta. Sin embargo, el tamaño de su equipaje indicaba una estadía más larga, lo que me desalentaba aún más. Ignoró mis sentimientos, criticando nuestro hogar y comentando sobre la falta de comida en el refrigerador, insinuando que no estaba satisfaciendo las necesidades de mi familia. A pesar de mis planes de ir al supermercado, su visita inesperada me obligó a priorizar la limpieza, dejando sin tiempo para hacer las compras. La preferencia de Brian por la comida para llevar, junto con sus comentarios sarcásticos sobre mi cocina, ya me había desalentado de preparar comidas. Cuando sugerí pedir comida para aliviar la situación, mi suegra reaccionó con ira, desestimando la idea y exigiendo las expectativas tradicionales de que yo preparara una comida completa. Siguiendo sus exigencias, me dejó manejar por mi cuenta, su risa resonando desde la sala mientras me preparaba para ir de compras. Sintiéndome desanimada, esta secuencia de eventos, caracterizada por la falta de consideración hacia mis sentimientos y el bienestar de nuestra hija, aumentó la tensión en nuestro hogar.
lo que me llevó a reflexionar sobre la dinámica del respeto familiar y la responsabilidad en circunstancias desafiantes. Regresar a casa y encontrar a Francis trabajando diligentemente en su tarea en la sala, bajo la mirada crítica de mi suegra, era desalentador. Sus duras reprimendas por cualquier error que cometiera Francis, llamándola decepcionante, eran dolorosas de presenciar. Intervine, recordándole que los estándares educativos han cambiado, y que ahora los niños aprenden materias como inglés y programación desde una edad temprana. A pesar de mi defensa, mi suegra continuó con sus comentarios despectivos, deseando que Francis hubiera heredado más de la inteligencia de Brian. Al ver cómo el ánimo de Francis se apagaba, le aseguré que procediera a su propio ritmo, mientras lanzaba una mirada desaprobadora a mi suegra, quien permanecía indiferente, comiendo bocadillos como si quisiera provocarme. Una semana después de la estadía de mi suegra, mi paciencia comenzó a agotarse. Confronté a Brian, incapaz de soportar el comportamiento de su madre, especialmente su impacto negativo en Francis. Sin embargo, Brian desestimó mis preocupaciones, restando importancia a la situación y atribuyendo las dificultades de Francis en la escuela a sus interacciones conmigo en lugar de a él mismo. Esto solo fortaleció mi determinación de abogar por nuestra hija por primera vez. Me mantuve firme mientras mi suegra pretendía ser útil en presencia de Brian. Sus contribuciones reales eran inexistentes, dejándome con toda la carga de las tareas del hogar. Esta farsa solo aumentó mi frustración, enfatizando aún más la falta de comprensión de Brian sobre la verdadera dinámica en casa. Mi confrontación con Brian alcanzó un punto crítico cuando cuestioné sus prioridades, insistiendo en que el bienestar de Francis debería ser lo primero, por encima de atender a su madre. En respuesta, Brian se burló de mi formación como enfermera, insinuando que mi profesión de alguna manera estaba relacionada con las dificultades de Francis. Este comentario me hirió profundamente, pero oculté mi dolor con risa, reprimiendo la ira y el sufrimiento que burbujeaban bajo la superficie. La situación se deterioró cuando Francis se enfermó, mostrando síntomas de un virus que se estaba propagando en su escuela. Mientras me preparaba para llevarla al hospital, Brian reveló casualmente sus planes de ir a Florida con sus padres, mencionándolo en el último minuto. Su descaro al ignorar la salud de nuestra hija fue la gota que colmó el vaso. En medio del caos para asegurarme de que Francis recibiera la atención que necesitaba, Brian y su madre me sorprendieron al decir cuánto quedaba de cerca el hospital, eligiendo irse de vacaciones sin pensar en la condición de Francis. Este acto de abandono durante un momento crucial iluminó de manera contundente las prioridades desalineadas y la falta de compasión que habían llegado a definir nuestra dinámica familiar, llevándome a reflexionar profundamente sobre los valores y responsabilidades que mantenemos como familia. Justo cuando la voz de Francis, llena de pesar, me trajo de vuelta a la dura realidad, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Nada más importaba mientras llamaba a un taxi para apresurarla al hospital. Una ola de rabia me inundó, una rabia que prometí mantener viva. Brian y su familia no tenían idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a mis seres queridos. Me sentí traicionada, culpándolos por darnos por sentado. 2 horas y media más tarde, mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de Brian. A regañadientes, respondí, solo para escuchar sus súplicas frenéticas de ayuda tras un accidente automovilístico en su camino al aeropuerto. Aunque tenía licencia para manejar coches manuales, su confianza había disminuido debido a su dependencia del transporte público. Demasiado orgulloso para admitir su inquietud por conducir un manual frente a su madre, se encontró en una situación complicada. Mientras nuestro seguro cubría a ambos, el accidente era su responsabilidad ya que había tomado el coche sin mi permiso. Intentó desviar la culpa hacia el vehículo, quejándose de que era difícil de manejar e ineficiente, pero no lo aceptaría. Le recordé que sabía que era un manual y había optado por tomarlo de todos modos. La culpa recaía sobre él, no sobre el coche, y dejé claro que era responsable de los costos de reparación tanto del coche como de los daños, como chocar con un guardrail. Al llegar al hospital, mi enfoque permaneció exclusivamente en Francis, quien necesitaba pruebas adicionales. La situación era más seria que la gripe que circulaba, y no podía permitirme que las demandas egoístas de Brian me distrajeran. Así que ignoré sus constantes llamadas. Un mensaje me llamó la atención. Inicialmente temí que los padres de Brian se pusieran de su lado. Sin embargo, mientras su madre enviaba mensajes frenéticos, su padre simplemente preguntaba sobre la situación. Curiosa, decidí responder solo a su padre, lo que llevó a una revelación inesperada. El papá de Brian no estaba al tanto de ningún viaje a Florida, habiendo pasado el día con amigos. Los mensajes frenéticos de su esposa sobre el accidente inicialmente parecían un grito de atención hasta que se dio cuenta de la seriedad del asunto.
Cuando Brian se comunicó, desconcertado por mis respuestas selectivas, le expliqué la situación completa. Su reacción al enterarse de la estancia de su madre con nosotros y la historia fabricada de un viaje familiar a Florida reveló una dinámica familiar compleja llena de malentendidos y desconexiones. Mi conversación con el padre de Brian reveló una realidad marcada por la separación, la falta de comunicación y las consecuencias no intencionadas de acciones impulsadas por el orgullo y la negligencia. Mientras navegábamos por estas revelaciones, mi enfoque inquebrantable permanecía en la salud de Francis, subrayando la crucial importancia de la familia y hasta dónde se debe llegar para proteger y apoyar a los seres queridos en medio del caos. Con una voz más sombría de lo que jamás había escuchado de él, Brian pronunció la palabra imperdonable, enviando un escalofrío por mi columna. Aproximadamente media hora después de que terminó nuestra llamada, una doctora me llamó para discutir el diagnóstico de Francis. Ella sufría de gastroenteritis aguda y necesitaba ser ingresada en el hospital para tratamiento. Una ola de alivio me inundó, mezclada con culpa por el estrés que había soportado Francis. Afortunadamente, había una habitación privada disponible, brindándole un espacio tranquilo para recuperarse. Francis, ¿cómo te sientes? Logramos conseguir una habitación privada para que puedas descansar cómodamente, le dije, tratando de infundir optimismo en mi voz. Francis, llena de pesar, se disculpó, preocupada por quedarse atrás en sus estudios debido a su hospitalización. Rápidamente la tranquilicé, enfatizando que su valor para mí no estaba ligado al rendimiento académico, simplemente era mi querida hija. La atmósfera se aligeró cuando visitó el abuelo de Francis, su vínculo especial y sus historias sobre los logros de Francis, como ganar un concurso de dibujo, trajeron un sentido de normalidad y alegría que ambos necesitábamos. Sin embargo, este breve momento de respiro fue interrumpido por una llamada de Brian y su madre, quienes ahora estaban tarde para su vuelo a Florida debido al accidente. Exigieron. Les reembolsé los gastos de viaje incurridos para 4, ya que me culparon por su situación. La madre de Brian expresó su arrepentimiento por la oportunidad perdida de reconciliarse con su esposo, sus ruidosas quejas resonando por teléfono como si estuviera en altavoz. En ese momento, mi suegro, quien había venido a apoyarnos en el hospital, señaló casualmente que no estaba al tanto de ningún viaje planeado a Florida, haciendo hincapié en la ausencia de un participante adicional en su itinerario. Esta noticia sorprendió claramente tanto a Brian como a su madre, especialmente cuando se dieron cuenta de que él estaba conmigo, lo que provocó una avalancha de excusas. La madre de Brian rápidamente fabricó una historia, alegando que el viaje era una salida privada entre ella y Brian, un intento descarado de retractarse de sus falsedades anteriores. Sus débiles justificaciones solo sirvieron para erosionar aún más su credibilidad. No pude evitar reírme de lo ridículo de su situación, asombrada de cuán rápidamente se había desmoronado su engaño ante revelaciones inesperadas. Cuando descubrí la reservación para 4 en el sitio de viajes, era evidente que su silencio era su única defensa. Francis había insinuado que su abuela había manipulado mi computadora, lo que aumentó mis sospechas. Una rápida revisión confirmó que mi suegra, de hecho, había reservado un viaje para 4 a mi nombre, con cargos ya apareciendo en mi tarjeta de crédito. Las quejas de Brian sobre las tarifas de cancelación parecían absurdas, considerando que yo era quien había sido afectada financieramente por su plan. La tensión se intensificó cuando indagué sobre la identidad del tercer participante, lo cual Brian torpemente atribuyó a un malentendido. Decidida a abordar el tema de frente, programé una reunión en un diner cercano, confiando a Francis al personal capacitado del hospital, acompañada por mi suegro. Esperamos la llegada de Brian y su madre. Al entrar, Brian inmediatamente comenzó a quejarse sobre los daños al guardrail, insistiendo en que yo debería usar mi seguro para cubrirlo. Me sorprendió su audacia, recordándole que él era responsable de los daños debido a su negligencia. Mi suegra intentó redirigir la conversación hacia el propósito de nuestra reunión, pero aproveché la oportunidad para revelar que la cámara del tablero de mi auto había grabado no solo a Brian y su madre, sino también a una joven desconocida en el asiento trasero. Esta grabación, accesible a través de una aplicación avanzada vinculada a mi teléfono, proporcionó sin querer evidencia irrefutable de la infidelidad de Brian. Su shock era palpable mientras confrontaba a Brian sobre sus planes de llevar a su amante en el viaje, agradeciéndole sarcásticamente por dejar tal evidencia clara. Sospechaba de su infidelidad y contemplaba el divorcio, pero el reciente caos, incluida la interferencia de mi suegra y la enfermedad de Francis, había retrasado mi decisión. La revelación llevó a mi suegro a comentar sobre la desafortunada semejanza entre madre e hijo, exponiendo la aventura de su esposa con un hombre más joven, Brian, ajeno a las indiscreciones de su madre.
se veía visiblemente atónito, mientras la vergüenza de mi suegra era evidente para todos. Cansada de la decepción y la traición, declaré mi intención de divorciarme de Brian, exigiendo que asumiera la responsabilidad de la manutención infantil, los costos de reparación del auto y los gastos del fallido viaje a Florida, incluidos aquellos relacionados con su amante, Brian. Confrontado con la gravedad de sus acciones y la exposición pública de los asuntos tanto suyos como de su madre, bajó la cabeza, reconociendo las repercusiones de sus elecciones ante testigos. Sintiendo que estaba acorralado, ofreció apresuradamente cubrir todos los gastos, rogándome que no expusiera su secreto. Admitió que su aventura era con la hija de un cliente importante, quien permanecía ajena a su estado civil, intrigada por su riqueza. Mi suegra había sugerido unas vacaciones conjuntas, sin pensar en las implicaciones. La joven realmente creía en el viaje, mientras que Brian, disfrutando de su admiración, había causado un accidente automovilístico debido a su conducción temeraria. Mi suegro y yo apenas podíamos creer la necedad que llevó a este incidente. Brian prometió que manejaría la situación con su amante de forma independiente, temiendo las repercusiones en el trabajo si se conocía que había engañado a la hija del cliente. Me imploró discreción, alegando que su apoyo previo durante nuestro matrimonio merecía algo de indulgencia. Acepté, pero dejé en claro que necesitaba que se ajustara a mis términos, enfatizando que no habría perdón en el futuro. Después de nuestro divorcio, aseguré un acuerdo justo para la manutención de los hijos. Sin embargo, el drama no terminó ahí. Más tarde, Brian se comunicó conmigo en pánico, preocupado porque el presidente de la empresa de su cliente exigía una disculpa de mi parte, creyendo erróneamente que yo había expuesto la aventura. Esta situación me llevó a reflexionar sobre mis decisiones pasadas. Luego le revelé a Brian un giro inesperado. La verdad sobre su aventura había salido a la luz por sí sola. Como entusiasta de los automóviles, había llevado mi vehículo a un taller de la empresa de autopartes de su cliente, donde trabajaba su hija. Ella reconoció el auto y descubrió la verdad por sí misma, así que no había violado ninguna promesa de mantener la aventura en secreto. La situación de Brian empeoró cuando la amante, al ver el auto de su supuesto novio en el taller de su padre, se dio cuenta del engaño. Después de explicar el accidente y la necesidad de reparaciones a su padre, el engaño se desmoronó, alcanzando finalmente al empleador de Brian y llevando a su caída profesional. Confrontado con la pérdida de su trabajo, hogar y reputación, Brian lamentó su destino, una consecuencia directa de sus elecciones. Terminé la llamada de manera firme, asegurándome de bloquear su número esta vez, y decidí seguir adelante con toda la situación. En cuanto a Brian, su carrera y vida personal se desmoronaron. Fue despedido debido al escándalo y la mala conducta financiera, y agobiado por deudas del acuerdo, no tuvo más opción que renunciar. Su madre, ahora dependiente de él e incapaz de trabajar por su edad, se encontró en una situación crítica, obligada a compartir un modesto apartamento de bajo costo. El divorcio los había dejado sin división de bienes, sumergiéndolos en dificultades financieras. Los gustos extravagantes de Brian, a pesar de su situación crítica, llevaron a severas discusiones e incluso a la intervención policial. Su madre tuvo que asumir trabajos de medio tiempo, una dura realidad para ellos, pero dado sus pasadas acciones, había poco respeto por parte de los demás. En contraste, la vida para Francis y para mí continuó sin contratiempos. Como principal proveedor, nuestro estilo de vida permaneció estable y seguro. Los talentos artísticos de Francis florecieron y sus calificaciones mejoraron, particularmente en arte. Ella expresó su interés en seguir una carrera creativa, un camino que apoyé de todo corazón, entendiendo los desafíos que podría conllevar. El reciente logro de Francis al ganar el primer lugar en un concurso de arte solo reafirmó su talento. A pesar del divorcio, mantuvo una relación cálida con su abuelo, visitándolo regularmente y preservando el vínculo familiar. Estaba agradecida por el apoyo de mi suegro y esperaba su continuo bienestar. Ahora solo somos Francis y yo, avanzando con nuestras vidas, sin las cargas del pasado y mirando hacia un futuro lleno de promesas y la libertad de perseguir nuestros sueños. Gracias por ver. Espero volver a verlos en el próximo vídeo. Sigan asombrados.